Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Miren, yo normalmente arranco con una anécdota chistosa, pero hoy tengo mucho para compartirles y quiero ir al grano directo, ¿no? Así que dígale al que tiene al lado, el pastor se puso bautista hoy. No, mentira. No. Vamos a ir al grano de una vez. Abra la Biblia ahí en su teléfono o si la tiene en físico. ¿Cuánta gente trae Biblia en físico todavía? Y no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero el celular pesa un poquito menos, ¿no? Lucas capítulo 5, verso 1 al 5 en la versión Nueva Traducción Viviente. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Si usted vio Chosen, usted se va a acordar de esta escena, pero hay algunas diferencias entre lo que la Biblia dice y lo que Chosen muestra. Libertades creativas, no tenemos nada en contra de esa serie, por todo lo contrario, a mí me encanta. Y van a ver algunas diferencias entre lo que usted vio en la escena allí y lo que la Biblia dice, pero eso es parte de hacer una película y tener que hacer ciertos ajustes, ¿no? Contratar una multitud de extras es costoso, querido amigo, no juzgue a esa gente que hicieron un excelente trabajo, ¿no? Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, mejor conocido como Pedro, más adelante, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Quiero que quede claro que habían multitudes, ¿no? No era un grupito pequeño. En la serie es un grupito como de 30 personas, como mucho, ¿no? De multitudes, ¿no? Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Para este momento, ¿no? Si uno lee los capítulos pasados de Lucas, ya Jesús había estado ganando cierta fama entre el pueblo, ¿no? Las personas que habitaban en las ciudades cercanas ya lo habían visto hacer muchas cosas. Lo habían visto predicar un mensaje con autoridad. Dice, a diferencia de los religiosos de la época, Jesús predicaba con autoridad, porque obviamente era Dios y él sabía lo que estaba diciendo. Pero también Jesús había hecho muchos milagros. Y ya su fama y su reputación había crecido al punto que a donde Jesús iba, lo seguían las multitudes. Ahora, también Jesús tuvo su primer encuentro con Pedro. Ese encuentro fue un encuentro que lo dejó marcado, así como cuando alguien es picado de culebra. Te va a dejar los 2 huequitos de los dientes, ¿no? Pedro nunca fue el mismo después de que sucedió ese primer encuentro. Ese primer encuentro sucede en la casa de Pedro cuando su suegra está enferma. Pedro, por alguna razón, quería que la suegra se sanara. Este era el momento chistoso para no tener que contar la anécdota. Yo amo a mi suegra, honestamente. Si fuese mi suegra, que se sane una y otra vez. Entonces, cuando se encuentran, ¿no? Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice la Biblia que tenía una fiebre muy alta y Jesús sana a la suegra de Pedro y comienza a cambiar la mentalidad y la percepción de Pedro hacia Jesús. Quizás Pedro hasta ese momento no lo había visto sino como un maestro más, una persona, un rabí más de la época, ¿no? Pero de ahí en adelante Pedro comenzó a tener cierta percepción distinta de quizás este hombre es quien la gente está diciendo que es el Mesías, el que Dios nos había prometido que nos iba a liberar de la esclavitud. Quizás Pedro ya comenzaba a cambiar su perspectiva acerca de Jesús luego de ese momento. Sin embargo, es en este capítulo 5 cuando ocurre el momento más importante de la vida de Pedro, porque cambiaría toda la trayectoria de su vida. Todo lo que iba a ser su futuro cambiaría luego de este segundo encuentro con Jesús. Ahora, Jesús está enseñando, ¿no?, en el agua. Y la razón por la cual él hizo eso y se montó en un barco era porque el agua era un buen medio de transmisión de la voz.
Y si tienes multitudes en un momento donde no tienes equipos de sonido, como gracias a Dios nosotros tenemos, a pesar de que a veces nos juegan en contra, en ese momento Jesús quiso usar el agua como un medio para transmitir su idea a las multitudes. Entonces ve estos dos barcos y le pide nada más y nada menos que a Pedro, el dueño de uno de los dos barcos, que por favor le dé un espacio para subirse en su barca. Cuando termina la enseñanza, Jesús mira a Pedro y yo puedo imaginarme la escena porque en el barco de Pedro seguramente estaba él y muy probablemente su hermano. Y Jesús termina de enseñar a la gente y se voltea y le dice: Pedro, vámonos a aguas más profundas. Me encanta eso, ¿no? Cuando termina la enseñanza, entonces Jesús le pide que se dirija mar adentro y tenía dos objetivos principalmente. El primero era alejarse de la multitud, porque obviamente cuando estás en una orilla de un mar y tienes miles de personas a tu alrededor, ¿verdad? No hay manera de salir de ahí. Entonces la única salida era ir mar adentro. Y la otra razón era el propósito específico e individual de la vida de Pedro, que solo se iba a encontrar mar adentro con Jesús. Jesús fue muy intencional cuando le pidió a Pedro que fuese mar adentro con él. Ahora, Pedro inicialmente, ¿verdad?, le dice: Maestro, toda la noche he estado pescando y no he tenido ningún resultado. Y hasta ahí pudo haber llegado la conversación. Quizás cualquier persona pudo haber dicho: ¿para qué ir de nuevo? ¿Para qué darle la oportunidad a este hombre que no conozco, que no sé exactamente cuáles son sus motivos, cuáles son sus intenciones? Pero algo en el corazón de Pedro le decía que era necesario que él fuese mar adentro, que era necesario que él fuese a aguas más profundas, que valía la pena el esfuerzo, ese último cartucho para poder experimentar quizá algo nuevo y diferente que hasta el momento no había experimentado. Seguir a Jesús, amigo o amiga, yo quiero decirte esto esta mañana, muchas veces implica ignorar nuestros instintos. Porque Pedro, siendo un pescador experimentado, quizás sabía que nada iba a suceder. Él probablemente en la lógica, ¿verdad?, humana, él debe haber dicho: ¿qué puede pasar si yo me voy con Jesús a aguas más profundas? Que no haya sucedido hasta ahora. Pedro estaba seguro, quizás en algún momento, de que nada podía pasar, pero hubo algo en sí mismo que le dijo: quizás sí vale la pena darle la oportunidad a Jesús de ir a aguas más profundas. Y de la misma manera, muchas veces lo que Dios nos dice a ti y a mí, muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando nos llama a creer en algo, cuando nos llama a dar pasos de fe en cierta dirección, muchas veces eso va en contra de todos nuestros instintos. Muchas veces eso va totalmente en contra de nuestra lógica. Muchas veces eso se ve un poquito loco, ¿no? Y muchas veces las experiencias de nuestro pasado nos llevan a decir no. Y yo esta mañana quiero animarte a que cuando estemos desarrollando este tema, si Dios pone en tu corazón el deseo de ir a aguas más profundas, tú puedas tomar la misma decisión que Pedro, dar el mismo paso que él, de darle el beneficio de la duda a Dios, porque tengo fe que en aguas profundas vas a poder conocer a Jesús a un nuevo nivel. Amén. Ahora, Jesús le había sanado a la suegra. Valía la pena quizás darle el beneficio de la duda, porque ya Jesús había hecho algo, ya había un precedente. No es que era un tipo que de repente salió de la nada y Pedro se lo encontró por primera vez. Ya había sucedido algo que le había dicho a Pedro: este hombre tiene algo para ofrecer, ¿no? Y yo pienso que de la misma manera tú y yo hemos visto muchas veces a Dios hacer muchas cosas, pero quizás cuando toca el siguiente paso, un poquito más mar adentro, hacia aguas más profundas, volvemos a cuestionar, volvemos a tener dudas, volvemos a preguntar: ¿será que tiene sentido? ¿Será que vale la pena el esfuerzo? ¿Será que es lógico lo que me está diciendo Dios? Pedro sabía que había el poder en Jesús de hacer milagros, y como ya lo había visto una vez, él decidió ir mar adentro nuevamente a ver si nuevamente él iba a hacer el milagro por él. Y miren lo que sucede. En Lucas capítulo 5, versos 6 al 11 dice, continúa la historia: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces
que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dice, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo que relata este episodio es simplemente el momento en el que Pedro quedó convencido de quién era Jesús. Quizás cuando sanó a su suegra, Pedro dijo, puede ser. Pero en este momento, Pedro quedó totalmente convencido de que Jesús era el Mesías, el que Dios había prometido que liberaría al pueblo de Israel. Pedro ya había visto un milagro, pero eso no necesariamente lo había convencido. Necesitaba un milagro nuevo, pero ese milagro no estaba en tierra, ese milagro no estaba en la orilla, ese milagro estaba en aguas más profundas. Como alguien que ha estado en ambiente de iglesia por muchos años, como alguien que ha estado sirviendo a Dios por un buen tiempo ya, yo he experimentado personalmente y he visto a otras personas también que con el paso del tiempo, nuestra motivación y nuestra pasión de seguir sirviendo a Dios y de seguir creciendo en su camino, en sus llamados para nosotros, muchas veces baja. Con el paso del tiempo, las muchas obligaciones muchas veces nos llevan a decir, es que no tengo tiempo para servir. Las malas experiencias que hemos tenido en la iglesia muchas veces nos dejan un mal sabor y nos desmotivan y nos dicen, no vale la pena. ¿Para qué tomarse el tiempo y el esfuerzo para que otras personas después me hieran o me salgan con esto o me salgan con lo otro? Tanto tiempo sirviendo, por ejemplo, cuando tienes muchos años ya en el contexto de iglesia, sirviendo en distintas áreas, liderando a otras personas o muchas veces simplemente haciendo una tarea repetitiva, muchas veces dice, pero el factor sorpresa ya no está. Quizás en el primer momento estaba apasionado porque todo era nuevo y todo era como que, ay, qué bien, quiero motivarme a servir y quiero involucrarme y quiero conocer más de Dios, quiero leer más la Biblia, quiero orar más, quiero saber de qué se trata mi fe. Pero cuando pasa el tiempo, ya todo lo que era una sorpresa, ya todo lo que era algo nuevo, se vuelve parte de la rutina. Y lo que sucede con esto es que el crecimiento espiritual se detiene en el momento en el que tú y yo decimos, ¿qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto vale la pena seguir invirtiendo tiempo? ¿Qué tanto vale la pena seguir invirtiendo esfuerzo? ¿Qué tanto vale la pena seguir invirtiendo recursos? Ya no he visto nada nuevo de parte de Dios. Creo que ya vi todo lo que Dios iba a hacer conmigo. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Muchas veces nos proponemos orar y llega la noche y no hemos orado y decimos, bueno, vamos a aprovechar en este momento de orar. Y estamos ahí acostados en la cama con la cabeza en la almohada y 2 días a la semana intentamos y no llegamos ni a la mitad de la oración porque el amén llega al día siguiente. Pasa también cuando estamos leyendo la Biblia y decimos, quiero aprender más, quiero conocer más de Dios, y empiezas a leer el Antiguo Testamento, no entiendes nada y de repente llegas a Levítico o de repente te cruzas con las genealogías de Primera de Crónicas y dices, esto no es lo mío, de verdad. Yo creo que voy a conocer de Dios mejor por los podcasts y los videos de YouTube, porque leer la Biblia es como muy tedioso. Y el crecimiento espiritual no se detiene porque Dios quiera dejar de hacer algo con nosotros. El crecimiento espiritual no se detiene porque Dios no tenga algo nuevo para nosotros. El crecimiento se detiene cuando nos convertimos en cristianos de orilla, cuando nos convertimos en uno más de esa multitud que solo venía a escuchar y que solo venía a ver. Pero es en aguas más profundas, querido amigo. Es cuando tú y yo estamos dispuestos a echar la barca una vez más
Es cuando tú y yo estamos dispuestos a echar las redes una vez más, en fe, dando pasos hacia adelante en nuestra relación con Dios, cuando veremos los más grandes milagros de Él para nuestra vida. No es en la orilla donde está nuestro nuevo nivel de crecimiento, es en aguas más profundas de compromiso, es en aguas más profundas de fe, es en aguas más profundas de servicio, de esfuerzo, de generosidad, cuando tú y yo vamos a ver todo lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida en el nombre de Jesús. Entonces el problema no es que Dios no nos quiera dar nuevas oportunidades de crecimiento. El problema es que tú y yo nos convertimos en cristianos de orilla. ¿Y qué es un cristiano de orilla? Ese término un poco rebuscado, ¿verdad? En este relato está Jesús en la orilla, enseñando a las multitudes. Porque todos querían escuchar algo nuevo, algo inédito. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde salió? ¿Qué tiene para enseñar? ¿Por qué habla así de los religiosos? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Será que es el Mesías? O no, yo no creo. La gente tenía curiosidad de saber acerca de Jesús. Y tú y yo hemos estado entre la multitud. Yo ciertamente estuve entre la multitud en algún momento. Esa multitud es cuando tú y yo tenemos un primer encuentro con Jesús. Y muchas veces nos acercamos de manera tímida, de manera penosa, introvertidos totalmente en nuestra relación con Dios y decimos, vamos a ver qué tiene Dios para ofrecer. Vamos a ver si me puede sacar de este problema. Vamos a ver si me puede hacer el milagrito. Vamos a ver si me puede cambiar a la esposa. Vamos a ver si me puede cambiar el trabajo. Vamos a ver si puede cambiar mi situación económica. Vamos a ver qué tiene Jesús para ofrecer. Y quizás tú estás en la multitud hoy. Quizás viniste a la iglesia por primera vez o tienes un par de domingos, 3 domingos asistiendo y tienes la expectativa de saber qué es lo que Dios tiene para ti. Si realmente va a llenar tus vacíos. Si realmente puede cambiar tu tristeza por alegría, si realmente puede hacer algo nuevo en tu situación, tu circunstancia. Querido amigo, si estás entre la multitud hoy y eres de los que viene a probar, yo tengo fe que el Espíritu Santo hoy va a hablar algo especial a tu vida que te va a motivar a ir aguas adentro, que te va a motivar a ir a aguas más profundas, porque nadie que escucha y experimenta el mensaje de Jesús queda igual. Así que si viniste por primera, segunda, tercera o cuarta vez y no has experimentado todavía un encuentro genuino y cercano con Jesús, tranquilo. Solo depende de que salgas de la orilla y vayas a aguas más profundas. Entonces, cuando estás entre la multitud, no necesariamente ansías conocer a Dios de manera más profunda. Simplemente decidimos seguir escuchándolo, pero conforme pasa el tiempo, y Dios habla de manera especial a tu vida y comienza a tocar la fibra de tu ser y comienza a impulsarte a dar cambios y a transformar distintas circunstancias que quizás tenías cuando llegaste por primera vez a este lugar. Nos motivamos no solo a escucharlo, sino también a seguirlo. Nos motivamos a conocerlo. Nos motivamos a aprender una relación con Él. Y es allí donde comienza el crecimiento. Cuando tú y yo pasamos de ser gente de la multitud que está en la orilla simplemente por curiosidad y comenzamos a tener una relación cercana con Jesucristo y comenzamos a conocerlo y comenzamos a seguirlo. Ahora, lo que Jesús tenía para enseñar a la multitud no era más que la punta del iceberg, no era más que lo más fundamental y superficial del evangelio. Era lo que las personas quizás querían escuchar para abrir sus ojos a lo nuevo que Dios tenía para ellos. Pero un maestro de la época verdaderamente enseñaba a sus discípulos, a sus seguidores, lo más profundo que tenía para decir cuando ellos comenzaban a seguirlo. No era en la orilla, no era en el primer encuentro. No era la primera vez que tenían una conversación. Es cuando ambos se dirigían a aguas más profundas en su relación, cuando esos maestros tenían el espacio propicio para enseñar algo nuevo y más profundo que fortaleciera la fe de sus discípulos. Y Pedro, en este caso, ya había visto a Jesús, ya había conocido a Jesús, pero solo en la orilla. Y en esta oportunidad, Pedro tuvo una inquietud. Cuando Jesús le dice,
echa las redes en aguas más profundas, algo en Pedro dijo: vale la pena aventurarme en este nuevo camino. Vale la pena dar un paso de fe. Tengo curiosidad, tengo entusiasmo por lo que va a pasar, tengo expectativa de lo que él quizás pueda hacer. Y comenzó a cultivarse en su corazón una inquietud por lo que Jesús podía hacer y por quién Jesús era. Y tú y yo necesitamos, querido amigo, querida amiga, mantener esa inquietud. Tú y yo necesitamos mantener esa curiosidad. Tú y yo necesitamos cultivar un deseo ferviente de conocer más allá de lo que hemos visto en la orilla. Tú y yo tenemos que motivarnos día a día a no conformarnos con los niveles de relación que tenemos con Dios hoy, sino a querer ir a aguas más profundas día tras día de nuestra vida, porque sabemos que lo que Él tiene para darnos, para enseñarnos, todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, para nuestro futuro, no está en la orilla, está en aguas más profundas. Y para eso tengo que tener una constante inquietud, una constante curiosidad, un constante deseo de conocer a mi Maestro mucho más de lo que la multitud lo pudo conocer. Para salir de la orilla, tú y yo necesitamos mantener en nosotros el deseo de conocer más a Jesús. Y en nuestro contexto actual, donde Jesús no está caminando físicamente a nuestro lado, para conocerlo más, necesitamos pasar tiempo estudiando su palabra. Necesitamos meditar en todo lo que la palabra de Dios nos enseña para nuestro beneficio acerca de Jesús y acerca de las cosas que están por venir. Necesitamos invertir tiempo orando y escuchando la voz de Dios en nuestra vida y la voz del Espíritu Santo dirigiéndonos día tras día. Necesitamos desarrollar nuestros dones espirituales, porque en eso vamos a encontrar nuestro propósito y vamos a comenzar a identificar para qué estamos aquí, para qué Dios nos creó, cuál es nuestro rol en el reino de Dios. Y necesitamos también profundizar en el llamado que Dios nos ha hecho de manera individual a cada uno de los que estamos en este lugar. Los cristianos de orilla no leen la Biblia. Los cristianos de orilla no oran. Los cristianos de orilla no profundizan en sus dones espirituales, no tienen ni idea de para qué Dios los ha llamado. Los cristianos de orilla se conforman con venir un domingo a la iglesia o un miércoles o un jueves a un conversatorio y se quedan ahí. El problema, amigo, amiga, es que si tú y yo nos quedamos en la orilla, no podemos experimentar todo el crecimiento que Dios quiere darnos, que Dios quiere traer para nuestra vida, porque eso solo se consigue en aguas más profundas. Y yo creo que Pedro entendió este mensaje subliminal que Jesús le estaba mandando. Pedro, ya me viste en la orilla, ya me viste en tierra firme, pero lo que yo tengo para ti está en aguas más profundas. El siguiente nivel de crecimiento para Pedro ya no estaba en la orilla, no estaba con la multitud, estaba cara a cara con Jesús. Necesitaba acercarse al Maestro para poder conocerlo de manera más cercana. Y eso no se iba a lograr con el gentío, eso se lograba a solas, en las profundidades del mar. Lo que Jesús tenía para enseñarle a Pedro es lo mismo que tiene para enseñarte a ti hoy. Él tiene para ti enseñanzas acerca del perdón, de la misericordia, de la gracia, del amor, de tu propósito, de lo que Él está haciendo a tu alrededor, de tu futuro, de tu llamado, de tu destino. Todas esas enseñanzas, amigo, amiga, no se consiguen en la orilla. Se encuentran en aguas más profundas de relación con Dios, de servicio, de compromiso con la extensión de su reino. Es en esas aguas más profundas donde tú y yo nunca vamos a parar de crecer en nuestra relación con Dios. Y mi pregunta para ti hoy es: ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos para salir de la orilla, para ir a aguas más profundas con Jesús? Porque déjame decirte que si tú y yo pasamos mucho tiempo en la orilla, va a ocurrir algo a lo que yo le llamo estancamiento espiritual.
vamos a pasar todo el tiempo ahí. Y vamos a decir, no hay más. Esto es todo. Yo creo que ya lo que Dios me iba a enseñar, ya me lo enseñó. Yo creo que ya lo que Dios iba a hacer, ya lo hizo. Yo creo que lo que Dios me iba a decir, ya me lo dijo. Y cuando experimentamos ese estancamiento, la tendencia es echarle la culpa a la iglesia. Es que no me dan oportunidades. Es que deberíamos hacer las cosas diferentes. Es que me están explotando en el servicio. ¿Qué obtengo yo de esto? ¿Qué recompensa hay? ¿Vale la pena hacer esto realmente semana a semana? Y el estancamiento comienza a tomar lugar en nuestra vida. Y una persona, y quiero decírtelo sin ningún tipo de reserva, que se mantiene en la orilla, aun cuando haya ido a aguas más profundas en algún momento, si no sigues avanzando a más profundidad, la corriente te va a terminar llevando de regreso a la orilla otra vez. Entonces, esta búsqueda continua de profundidad en nuestra relación con Dios no se puede detener. Es nuestro propósito siempre seguir avanzando en nuestra relación con Dios a un mayor nivel de profundidad, día a día. Mientras tú y yo más meditamos en su palabra, mientras más pasamos tiempo en su presencia, mientras más le adoramos con todo nuestro ser, mientras más nos entregamos sirviendo con un corazón de entrega y pasión para ver la extensión del reino a nuestro alrededor. Es en esas aguas profundas donde estamos entrando constantemente, donde está nuestro nuevo nivel de crecimiento con Dios. Los cristianos de orilla se conforman, pero los que anhelamos aguas más profundas con Él, nunca vamos a parar de crecer en su propósito para nuestra vida. Los techos espirituales nunca existen, no existen. Los techos existen en tu trabajo y en la cantidad de dinero que tienes y en el tiempo que tienes en esta tierra. Existen techos en todo lo humano que conocemos. Pero en lo que respecta al crecimiento espiritual, no existen los techos. Los techos los ponemos tú y yo. Nosotros mismos nos acomodamos a nuestro nivel actual de servicio, a nuestro nivel actual de compromiso, a nuestro nivel actual de relación con Dios, a nuestro nivel actual de pasión por lo que hacemos para extender su reino, porque no creemos o no estamos dispuestos a hacer lo necesario para ir a aguas más profundas. Pero yo te voy a decir algo, y esto es una anécdota muy personal. Cuando yo preparo un mensaje para el domingo, muchas veces Dios me da la idea y pasan semanas de meditar y meditar y meditar en el mismo tema, una y otra vez. Profundizar en la palabra que Dios me ha dado. Tratar de ver todos los ángulos y todas las dimensiones de lo que voy a enseñar. Y muchas veces no es ese domingo el día donde yo voy a tener que dar ese mensaje porque no está listo. Y se va cultivando en mí esa palabra que Dios quiere darme. Primero a mí, obviamente, porque al primero que Dios enseña, si le va a dar una palabra, al que la va a dar. Pero primero yo tengo que aprenderla, luego tengo que ponerla en práctica y luego es que la puedo enseñar. Entonces hay muchos mensajes que Dios me ha dado que yo no puedo enseñar porque aún no los vivo al 100%. Y todo eso forma parte de ese mismo impulso que Dios me da día a día para ir a aguas más profundas. Y yo quiero creer que tú no necesitas una plataforma para poder crecer espiritualmente. Tú no necesitas tener un espacio domingo a domingo para compartir de su palabra, para crecer. Tú simplemente tienes que tener la disposición, así como Pedro la tuvo, y la fe de que tu próximo nivel de crecimiento no está en la orilla, no está haciendo siempre lo mismo, no está con tus hábitos que van y vienen y suben y bajan. Está en aguas más profundas de relación con Dios, que implican disciplinas, que implican nuevos niveles de compromiso y de esfuerzo, que implican un sacrificio, pero que tienen una gran recompensa, que es que puedas seguir profundizando y creciendo en todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tu carrera y para tu futuro. No te quedes en la orilla. Vale la pena ir a aguas profundas, no importa lo que cueste, porque lo mejor de Dios está en las profundidades. No te acomodes, amigo, a lo que has conocido de Dios hoy. No te acomodes
a lo que Jesús ha hablado a tu vida hasta el día de hoy. No te conformes. No creas que eso es todo. Siempre hay más. Porque Jesús es una fuente inagotable de amor, de gracia, de misericordia, de enseñanzas. El hecho de que yo esté aquí hoy de pie enseñando algo no quiere decir que yo crea que sé todo. Todo lo contrario, cada día me reta más a querer ir a aguas más profundas, porque la responsabilidad que Dios me da me anima y me obliga a profundizar más. Y de la misma manera, para tú ir a otro nivel en tu crecimiento espiritual, para ver nuevas cosas de Dios en cada aspecto de tu vida, tienes que también tener la disposición de ir a aguas más profundas con Jesús. Nuestro crecimiento espiritual es el resultado de profundizar cada día más en nuestra relación con Cristo Jesús. No hay otra fórmula, amigo. No hay otra manera de llegar a aguas más profundas. Y mientras más lo conozco, más deseo conocerlo más. Y mientras más experimento de su mano, más deseo experimentar. Y mientras más lo veo hacer milagros a mi alrededor, más milagros quiero ver en mi futuro. Porque mientras más profunda se hace el agua, vienen más niveles de profundidad adelante. Y yo tengo fe de que si tú y yo tenemos la disposición y dejamos a un lado el miedo, la flojera, la conformidad, y nos vamos a aguas más profundas, Dios nos va a dejar de mostrar todo lo nuevo que Él tiene para nuestra vida. Cada nivel de profundidad es algo nuevo de Dios para mí. Cada nuevo milagro abre nuevas puertas para milagros más grandes. Cada nuevo nivel de fe abre las puertas para niveles de fe superiores. Cada paso del camino Jesús se va revelando a un nuevo nivel para que yo pueda seguir creciendo día tras día y sea como la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. ¿Tienes años haciendo lo mismo para Dios? ¿Tienes años viviendo las mismas rutinas? ¿El mismo nivel de compromiso con tu servicio, con tu relación con Él? ¿La misma forma de abordar las situaciones que se te presentan? ¿El mismo pesimismo, la misma negatividad? ¿El mismo mal carácter? ¿Los mismos malos hábitos? En la orilla vamos a escuchar a Jesús. Pero en aguas más profundas lo vamos a conocer. La gente de la multitud, cuando Jesús se montó en la barca y se fue a aguas profundas, regresaron a su casa. Pero Pedro, el mismo Pedro que estaba en esa barca cuando Jesús estaba hablando, cuando nadó a aguas profundas, cuando navegó a aguas profundas y vio ese nuevo milagro suceder, cuando volvió a tierra firme, nunca fue el mismo. Algo cambió en su vida. Porque en aguas más profundas, ese nuevo nivel de relación con Dios transforma todo en mi interior. Y eso transforma todo a mi alrededor. En aguas más profundas, amigo, amiga, es donde yo voy a encontrar mi propósito, mi destino, mi llamado. Y una vez yo entro con Jesús a ese lugar de mayor profundidad, nada en mi vida vuelve a ser igual. Entonces, ¿cómo salir del estancamiento espiritual? Y cierro con esto. En nuestra iglesia, y yo doy gracias a Dios totalmente por la forma en que hacemos las cosas, y no porque haya sido mi idea. Doy gracias a Dios porque otras iglesias lograron dar con metodologías y formas de hacer lo que hacemos para que tengamos una comunidad que puede involucrarse cada día más en nuestra vida como iglesia y como personas de fe. Nosotros siempre estamos motivando a la gente a ir a aguas más profundas. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra intención. Cuando llegas por primera vez a este lugar, la gente te va a decir, haz el curso bases. ¿Por qué? Porque se necesita saber qué es lo que creo antes de poder salir de la orilla. Necesito escuchar a Jesús. Necesito escuchar su mensaje, los fundamentos de mi fe, las cosas que son fundamentales para poder crecer a un nuevo nivel. Luego te bautizas, comienzas a desarrollar una vida devocional,
Tienes tiempo de oración, tiempos de lectura. Si nada de eso sucede, amigo, en cada paso del camino hay un estancamiento. Cada paso del camino demanda un nuevo paso a aguas más profundas. Y conforme pasa el tiempo, dices, voy a servir como voluntario en la casa. Voy a comenzar a disponer de mi tiempo, de mi esfuerzo para servir a Dios a través de nuestra iglesia local. Y tú dirás, pero es que Dios está en todos lados. Sí, pero Dios creó la iglesia local para que tú y yo pongamos nuestros dones, talentos y destrezas a su servicio de una forma organizada, porque juntos somos mejores. ¿Tú crees que individualmente tú vas a lograr extender el reino a toda nuestra ciudad? No, amigo, de eso no se trata. Es cuando tú y yo unimos los dones y los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Formamos parte de un solo cuerpo, pero somos todos personas diferentes. Cada uno de nosotros suma lo que tiene y lo que sabe hacer, y así el reino se extiende. Juntos somos mejores. Entonces, cuando ponemos nuestros talentos y dones al servicio de Dios como voluntarios, se profundiza nuestro nivel de compromiso. Pero eso también demanda esfuerzo. Pero eso también demanda sacrificio. Venimos de una semana de trabajo arduo y sé que muchos de ustedes están cansados, yo también lo estoy. Pero vale la pena porque sé que cada paso que estamos dando hacia adelante para el reino está abriendo nuevos niveles de crecimiento para cada uno de nosotros y para nuestra comunidad. No es en vano lo que hacemos, no es en vano el cansancio, no es en vano el estrés. Y puedes comenzar luego, cuando experimentas un nivel de madurez espiritual y de conocimiento de Dios suficiente, a decir, ¿por qué no ayudo a otros también a acercarse a Jesús? ¿Por qué ahora no paso de ser un seguidor? ¿Por qué no paso de ser alguien que simplemente estaba en la orilla escuchando? Y comienzo a ayudar a otros a escuchar también. Y comienzo a ayudar a otros a ver también. Y comienzo a ayudar a otros a hacer también un nuevo nivel de relación con Dios. Y comienza tu crecimiento a despegarse. Porque ya dejas de ser un seguidor y pasas a ser un verdadero discípulo. Un discípulo que hace otros discípulos. Y luego tenemos espacios entre semana, donde gracias a Dios ahora nos reunimos semana a semana, grupos de personas con similares edades, intereses, etapas, donde tú y yo podemos primero recibir y podemos ir a disfrutar y podemos ir a conversar y a comer y a escuchar una palabra de parte de Dios, pero tarde o temprano Jesús nos llama a la barca, Jesús nos llama a echar las redes, Jesús nos llama a ir mar adentro y tú dirás, pero Señor, si tenemos todas estas semanas haciéndolo y quizás yo no he visto mayor cosa, porque el siguiente nivel de crecimiento está cuando vas más aguas profundas. Está cuando tú asumes la responsabilidad de ser tú quien extienda el reino de Dios. Cada paso del camino en dirección a aguas más profundas, en tu servicio, en tu compromiso con Dios, es un nuevo nivel de crecimiento para ti en tu relación con Él. Es un nuevo nivel de crecimiento para ti en tu propósito, en tu llamado, en tu destino. Dios va abriendo cada día que tú dispones de tus dones y talentos para la extensión del reino, nuevos niveles de crecimiento para tu vida espiritual. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es el siguiente paso que debes dar para llegar a nuevos niveles de profundidad en tu relación con Dios? Quizás no has hecho ni el curso bases. Bienvenido a casa. Te invitamos a que te inscribas. Tengo fe de que será de bendición. Quizás no estás integrado todavía a la comunidad. Tenemos muchos programas para que puedas formar parte de esta casa. Anótate para ser un voluntario. Sirve de corazón, entrégalo todo y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Si hay en ti la pasión y el deseo porque otros conozcan a Jesús y lo experimenten de la misma manera, apúntate al programa de capacitación para facilitadores de Nexus. Aquí no excluimos a la gente. Aquí no ponemos un montón de requisitos inalcanzables para que la gente venga a servir a Dios. Aquí todos estamos llamados a lo mismo. A echar las redes y a pescar personas. A echar las redes y ganar almas para Jesús. A echar las redes para que otros conozcan todo lo bueno que el reino de Dios tiene para ofrecerles. El crecimiento, amigo,
no está en la orilla, está en aguas más profundas, donde se echan las redes y se cree por fe que el reino se va a extender, que la red se va a llenar. Tanto que otros a mi alrededor van a decir: ¿de dónde salió toda esa gente? Es que yo en fe me fui a aguas más profundas y Dios respaldó el propósito, el llamado, la misión que tenemos, que es dar a Cristo a conocer en todo lugar de nuestra ciudad. No te quedes en la orilla. No seas un cristiano de la orilla. No te conformes con lo que escuchaste, siendo parte de la multitud. El verdadero crecimiento con Dios, día tras día, semana a semana, mes a mes, año tras año, se encuentra en aguas más profundas. Pedro conoció a Jesús estando entre la multitud, pero descubrió su propósito en aguas más profundas. Y de la misma manera tú y yo, muchas veces nos sentimos como que nuestro crecimiento espiritual ha llegado a su más alto nivel. Muchas veces nos sentimos estancados. Muchas veces sentimos como que no hay más de Dios para nosotros, con que dimos con un techo. No, amigo, no, amiga. Lo que pasa es que te has quedado en la orilla de esa etapa de tu crecimiento. Necesitas ir a aguas más profundas. No sé cómo eso se ve para ti. No sé qué pasos tienes que dar. Pero tengo fe que la voz del Espíritu Santo está hoy hablando a tu vida y animándote al siguiente paso de tu crecimiento y diciéndote: sí vale la pena inscribirse a ese curso, sí vale la pena ser el líder de un grupo, sí vale la pena estudiar más su palabra, sí vale la pena orar más, sí vale la pena conocerlo más, sí vale la pena predicarle a ese amigo, sí vale la pena orar por los enfermos, sí vale la pena seguir creyendo que el reino de Dios se puede extender en nuestra comunidad, porque mi próximo nivel de crecimiento no está en mi orilla hoy, está en las aguas profundas de mi futuro, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen el deseo? ¿Cuántos tienen la disposición? ¿Cuántos tienen la motivación de ir hoy a aguas más profundas? La red se va a llenar y vamos a ver nuevos milagros de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, porque es el deseo de Dios que vayamos siempre a aguas más profundas. Y esto es lo que más me encanta de esta historia. Lo que Pedro necesitaba aprender para crecer no estaba en la orilla, estaba en aguas más profundas. El mismo Pedro que llegó a ese momento vacío de fe, vacío de esperanza, vacío de propósito, vacío de destino, cuando Jesús lo llama y le dice: vamos a aguas más profundas, echa las redes. El mismo Pedro que vio las redes llenarse no fue el Pedro que regresó a tierra firme. Dice este pasaje que en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amigo, amiga, nada en esta vida vale más la pena que dejarlo todo y seguir a Jesús. Nada en esta vida puede llenarte tanto, puede traer tanto crecimiento, puede abrirte tanto tu perspectiva, puede cambiar tu forma de ver el futuro, puede llenarte de tanta esperanza, puede llenarte de tanto ánimo, alegría y fe, que un día decidir dejarlo todo y seguir a Jesús. No significa que va a dejar tu trabajo y va a dejar a tu familia y va a dejar lo que conoce. Significa dar prioridad a mi crecimiento espiritual, porque sé que lo mejor para mi vida no viene del trabajo, no viene de la economía, no viene de la política, no viene de mis amigos, no viene ni siquiera de mi pareja. Lo mejor para mi vida está en Jesús. Lo encuentro en Jesús, lo voy a conocer en Jesús y voy a poder ver nuevos milagros, nuevos crecimientos para seguir adelante avanzando en el destino que Él trazó para ti y para mí en su nombre. Quiero invitarte a orar conmigo esta mañana. Si quieres puedes ponerte de pie, si quieres puedes sentarte, lo que quieras.
Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.